Vamos a iniciar. Gracias por unirse, hermanos. Vamos a iniciar este día de conferencias. Hoy día 22 de diciembre. Vamos a continuar con la conferencia de los principios divinos. Específicamente vamos a hablar sobre la misión del Mesías, la tercera parte donde vamos a hablar sobre qué fue lo que ocurrió. Ya hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Ya hemos dicho de que Jesús en realidad no venía a morir, que Jesús venía a establecer el reino de los cielos en la tierra y que algo pasó mal. La gente no creyó en el Mesías, la gente no creyó en Jesús. Y esto fue lo que causó que crucificaran a Jesús. Y por lo tanto Jesús tuvo que morir en la cruz y no pudo continuar con la providencia principal de Dios, que es establecer el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener claridad en eh, esta enseñanza del principio divino, que es muy importante, porque la Iglesia de Unificación, Movimiento de Unificación, enseña que en realidad Jesús cumplió con su misión, pero parcialmente, o sea, cumplió con la misión de él en un sentido de que no fue la misión original que él venía a hacer, sino que fue la misión de recursos, la misión del plan B. Entonces, de ahí el principio divino entonces nos explica de que la misión original de Jesús era venir a establecer el reino de los cielos en la tierra. Pero ya hace 2000 años Jesús ya se fue, ¿verdad? Hace 2024 años ya, no, ya Jesús se fue al mundo espiritual y el reino de los cielos todavía no está construido. ¿Qué significa esto? Que todavía necesitamos más, ¿verdad? Necesitamos más, restaurarnos más. Por eso Jesús prometió venir una segunda vez. Y esa es la razón, el propósito de la segunda venida del Mesías es finiquitar o terminar con esa misión que Jesús no pudo completar. Pero Jesús no la pudo completar por falta de fe del pueblo. Eso es lo que tenemos que nosotros entender. Es importante, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, gracias a los que se nos unen a este estudio de conferencia del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Vamos a compartir pantalla para dar inicio a esta conferencia el día de hoy. Entonces, ¿me acompañan? Bien, entonces dijimos que deducimos, ¿verdad? En la introducción, en la primera parte, primera y segunda parte de esta conferencia, de que el Mesías, Jesús, él venía para establecer el reino de los cielos y que el momento que Jesús murió fue un error, fue un error que la humanidad cometió y por eso el reino de los cielos todavía no está establecido. Por eso todavía seguimos nosotros, como dice Jesús, ¿verdad? Que así como lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, que no quedaría piedra sobre piedra y que sus hijos serán perseguidos. Entonces, todos los cristianos cargamos con esa cruz, ¿verdad? Todos los cristianos todavía somos susceptibles a la invasión de Satanás. Entonces, tenemos que entender que el Mesías, Jesús, tuvo que ir por ese camino de la cruz, pero fue porque no había ningún fundamento, no había fe en la tierra. Nadie creyó en el Mesías, por lo tanto, él tuvo que tomar el camino de la cruz. Dios y Jesús decidieron que el camino de la cruz era lo que tenía que hacer para ellos poder establecer el fundamento del cual las personas pudieran alcanzar la salvación, aunque sea salvación espiritual. Entonces, eh, es muy importante entender esa situación y hoy vamos a hablar sobre qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió? Disculpen. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? ¿Por qué razón no tuvo éxito el plan de Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió eh, en esa época, en ese tiempo de Jesús?
vamos a ver que Dios preparó ciertas personas especiales, en este caso Juan el Bautista, para ayudar a Jesús en su misión. Y ahí es donde vamos a estudiar, porque Jesús, no es que Dios lo envió directamente a morir ya sin ninguna ayuda a Jesús. Dios lo envió a Jesús y también Dios preparó al pueblo, pero claro, no era suficiente, sino que también Dios preparó a una persona muy importante que era Juan el Bautista. Y vamos a ver cuál era el papel de Juan Bautista en esta situación, en esta misión importante que Jesús tenía de establecer el reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver Juan Bautista? ¿Quién es Juan Bautista? ¿Y qué significa el retorno de Elías? Vamos a estudiar entonces eso, para entender más y más qué fue lo que ocurrió y por qué falló el plan A. Los que ya vieron la conferencia anterior ya saben a qué me refiero con plan A, ¿verdad? O sea, con que Jesús estableciera el reino de los cielos en la tierra. Entonces, Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, en este libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6, menciona de que antes de que venga el día grande y terrible de Dios, de Jehová, Él los va a enviar al profeta Elías. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o sea, es la última profecía que tenían los israelitas sobre el Mesías. O sea, que ellos tenían esa revelación de Malaquías de que decía que antes de que viniera el Mesías, tendría que venir Elías. Por lo tanto, ellos estaban esperando a Elías más que la venida del Mesías también. Bueno, el Mesías también, por supuesto, pero ellos estaban esperando a Elías al igual que al Mesías. Entonces, cuando ya viniera Elías, ellos ya sabían que el Mesías ya había venido. Y ellos ya sabían que el Mesías iba a venir. Entonces, esa era la importancia de Elías. ¿Y quién era Elías? Según la Biblia, Elías fue un profeta que existió hace 900 años. Y ese profeta, dice la Biblia, que ascendió al cielo con como una especie de milagro o algo así, un acontecimiento que la Biblia lo describe como que fue un carro de fuego que subió. Dice en Segunda de Reyes 2:11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego que con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso es lo que dice la Biblia en Reyes 2:11, 2 de Reyes 2:11. Entonces, eh, esa sí fue como subió Elías al cielo, en un carro de fuego. No sé quién sabe cómo sería, ¿verdad? Claro, la Biblia sabemos que está escrita en símbolos y parábolas, y muchas de las cosas que están en la Biblia son simbólicas. Otras son literales, otras son simbólicas. Esta ascensión de Elías, por supuesto, es algo simbólico, ¿verdad? No existen los caballos de fuego, los carros de fuego no existen, ¿verdad? No pueden. Seguramente Elías subió al cielo, ascendió o murió en ese momento y Dios se lo llevó, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Entonces, bueno, independientemente de eso, la Biblia dice que antes de que venga el Mesías, Elías, así como había ascendido, tendría que regresar. Entonces, aquí tenemos que aclarar esta situación. Los israelitas estaban esperando a que viniera Elías. Sin embargo, antes de que viniera Elías, ya Jesús estaba autoproclamando Mesías. Entonces todos se comenzaron a extrañar, ¿verdad? ¿Cómo que Mesías? ¿Y dónde está Elías entonces, verdad? Y aquí lo vemos eso reflejado en Mateo 17:10. Dice que los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús, porque ya Jesús estaba dando testimonio de que él era el Mesías, pero si él es el Mesías, entonces ¿dónde está Elías, verdad? Las escrituras dicen que tiene que venir Elías primero. Entonces dicen los discípulos que le preguntaron, dice, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, dice, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Está claro este versículo, ¿verdad? ¿Cómo explica Jesús de que Juan Bautista es Elías? ¿Qué significa esa afirmación de Jesús? Aquí más claro lo dice en Mateo capítulo 11, del 13 al 15. Dice Jesús, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, bueno, los discípulos de Jesús daban testimonio de que Jesús era el Mesías, y aquí y allá. Entonces, cuando le preguntaban, ¿cómo puede ser tu maestro el Mesías si todavía no ha venido Elías? Entonces ellos respondían lo que Jesús les decía, ¿verdad? Jesús le había dicho a ellos que Juan era Elías, así como dicen estos versículos, ¿verdad? Él era el Elías que debía venir. Pero ¿qué significa que Juan sea el Elías? ¿Acaso Juan, Elías otra vez volvió a nacer a través de Juan? ¿Qué fue qué significa? ¿Qué nos explica el principio de uno a través de eso? Elías, el profeta, había muerto. Según Segunda de Reyes 2:11, Elías ya había ascendido al cielo. Entonces, por lo tanto, él ya había muerto, físicamente había muerto. ¿Qué significa que Juan era Elías? Significa que Elías descendió a la tierra, no en carne, sino en espíritu, para apoyar a Juan Bautista espiritualmente, apoyarlo en su misión. Entonces, Juan Bautista nació con la misión de Elías, con la misión que tenía Elías. La misión de Elías era preparar al pueblo para el Mesías, preparar el camino del Señor, allanar el camino del Señor. Entonces, Juan Bautista también tenía esa misión de preparar el camino para el Señor y de esa manera allanar el camino, ¿verdad? Vamos a ver la importancia grande, enorme que tiene Juan Bautista. Entonces, eso es lo que significa básicamente que Jesús haya llamado a Juan Bautista Elías. No significa que Juan Bautista era el mismo Elías que había muerto en el Antiguo Testamento, sino que Juan Bautista era otra persona, pero nació con la misión de Elías. Y Elías, por cierto, le apoyaba a Juan Bautista, descendió a la tierra espiritualmente. Juan Bautista recibía apoyo de Elías para que Juan Bautista cumpliera su misión. Entonces, así de esa manera puede considerarse a Juan Bautista como la segunda venida de Elías. No es el mismo Elías, pero es como si fuera la segunda venida. Es otra persona diferente, ¿verdad? Porque la reencarnación no existe. Ya lo vamos a explicar en una conferencia que se llama La Resurrección. Pero no es el mismo Elías, sino que es otra persona diferente, pero recibe esta misión que tenía Elías. Por eso a Juan Bautista se le llama el segundo Elías o la segunda venida de Elías, así como Jesús dijo, ¿verdad? Él es el Elías que debía de venir. Por lo tanto, Juan Bautista era esta persona especial, preparada por Dios para cumplir con esta misión, con esta posición tan importante para la misión del Mesías, que es la posición del Elías. Entonces, ¿quién era Juan Bautista? Juan Bautista era una persona muy importante en el pueblo. Era hijo del supremo sacerdote Zacarías y aún en su nacimiento hubo muchos milagros y revelaciones y incluso Zacarías se quedó mudo porque no le creyó al ángel, ¿verdad? Que él iba a tener un hijo. Entonces se quedó mudo y por lo tanto el pueblo maravillado, ¿verdad? Observaba todos estos milagros, observaba todo esto. Y el pueblo entonces, incluso antes del nacimiento de Juan Bautista, el pueblo ya estaba muy eh, maravillado hacia esta figura de Juan Bautista. Entonces Juan Bautista venía a una gran posición importante, muy respetable para el pueblo. A los ojos del pueblo, entonces Juan Bautista era una persona muy respetable, ¿verdad? Entonces vamos a ver, en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, decía Juan Bautista. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, decía Juan. De esa manera Juan comenzaba a bautizar a la gente en el río, ¿verdad? Eh,
Y de esa manera entonces las personas podían recibir el bautismo a través de Juan Bautista. Pero el mismo Juan declaraba de que él no era el que estaban esperando. Él mismo declaraba que el que viene detrás de mí, él siempre se hacía como poner inferior a la figura que venía detrás de él, cuyo calzado no era digno de llevar, dice, y es más poderoso que yo. Claro, él estaba hablando del Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios, que viene con el linaje verdadero de Dios. Por supuesto que es más poderoso, ¿verdad? Y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice Juan. Entonces, eh, Juan Bautista, repito, era una figura muy importante en el pueblo, era una figura que tenía mucha reputación en el pueblo y por eso la gente lo respetaba mucho y lo seguía y hacía caso a lo que él decía. Incluso el pueblo estaba dispuesto a pensar que Juan Bautista era el Mesías. Aquí como dice en Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan Bautista sería el Cristo, Juan sería el Cristo. Eso está en Lucas 3:15. Es por lo que le menciono yo que Juan llevó una vida tan brillante, ¿verdad? Una vida de fe tan brillante. Hacía ayuno, comía en el desierto, ¿verdad? Eh, o sea, era muy disciplinado, disciplinaba bien su cuerpo físico y él hacía este tipo de condiciones en el desierto y la gente lo miraba y se inspiraba con él. Por eso la gente llegó a tal punto de pensar si acaso Juan no será el Mesías, ¿verdad? Por tan grandioso que se miraba Juan a los ojos del pueblo. Todas las condiciones que él hacía, repito, los milagros que hubieron en su nacimiento, que todo el pueblo presenció eso, ¿verdad? Hijo del supremo sacerdote. No era, Juan Bautista no era una persona cualquiera, nacida de cualquier familia. Un hijo del supremo sacerdote, que ustedes saben cómo lo describen los fariseos el pueblo israelita, ¿verdad? Tienen un linaje, ¿verdad? Que ellos continúan, o sea, el linaje Juan Bautista puede decirse que eran puros sacerdotes, ¿verdad? Del templo. Entonces, venía de un linaje bien preparado por Dios también, no era cualquier persona, por eso hubo milagros en su nacimiento. Eh, y también el pueblo también conocía todas estas cosas, era hijo del supremo sacerdote, una familia muy respetada en el pueblo. O sea, no era cualquier persona, ¿me entiendes? No era cualquier persona. Y el pueblo estaba 100% maravillado con Juan. Entonces, ese era Juan Bautista. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan 3:28. O sea, Juan Bautista tenía que convencer al pueblo de que él no era el Mesías. Y por otro lado, Jesús estaba intentando constantemente, ¿verdad? Esforzándose para que el pueblo creyera en él. Sin embargo, no creyeron. Y Juan tenía que esforzarse para que el pueblo no creyera que él era el Cristo. Más bien tenía que detener al pueblo y decirle que no, que él no era el Cristo, que él había sido enviado delante de él para preparar su camino. O sea, sí es la ironía, ¿verdad? Imagínense, Juan Bautista tenía esa fama, esa reputación, ante el pueblo, esa gran fama, podemos decirlo así, esa posición ante el pueblo que necesitaba Jesús. Entonces, Juan Bautista era la figura, la persona indicada para entregar esto que él tenía tan importante a Jesús, o sea, esa unión que él tenía, esa conexión que él tenía con el pueblo, porque Juan Bautista, lo que él decía, el pueblo le hacía caso, ¿verdad? Su testimonio era muy válido, la gente estaba inspirada con él. Entonces, eso es lo que Jesús necesitaba, por eso Jesús necesitaba que Juan Bautista le sirviera a él como el discípulo número uno, principal discípulo, ¿verdad? Eh, pero vemos que la Biblia, si nosotros nos referimos a la Biblia, disculpe que me regrese la diapositiva, si nosotros nos vamos a la Biblia y nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Juan Bautista nunca fue discípulo de Jesús, nunca.
En ningún momento la Biblia menciona que Juan Bautista fue el discípulo número uno de Jesús, o que Juan Bautista le ayudó a Jesús en tal cosa, o que Juan Bautista asistió a Jesús. No, no hay ningún versículo en la Biblia. O sea, Juan Bautista nunca se decidió a seguir a Jesús. Ese fue el problema de la providencia. Eso fue lo que frustró la misión del Mesías, de Jesús, que Juan Bautista era la persona indicada para allanar el camino. ¿Y cómo lo iba a allanar Juan Bautista? Juan Bautista, repito, tenía al pueblo de su lado. Ya había ganado a los israelitas, él había hecho un fundamento espiritual grandioso, que todo el pueblo estaba unido a él. Entonces, por lo tanto, si Juan Bautista hubiera confesado, hubiera dado testimonio y se hubiera unido a Jesús como el Mesías y declarando de que Jesús es el Mesías y que todo el pueblo tiene que seguir a Jesús porque Jesús es el Mesías y seguir las enseñanzas de Jesús, entonces el pueblo fácilmente también hubiera unido al Mesías, se hubiera unido al Mesías sin ningún problema. Porque Juan Bautista era como un referente, una figura muy importante en el pueblo. Y por eso Juan Bautista tenía esa importante misión, que era entregar eso que él tenía a Jesús el Mesías. Pero no fue así, ¿verdad? Juan Bautista siempre, si nosotros leemos la Biblia, él siempre andaba por un lado, Jesús por otro lado, él siempre tenía a sus discípulos, ¿verdad? Porque cuando el Mesías viene, todos ya somos discípulos del Mesías. No puedo yo seguir teniendo mis discípulos, no, no puedo, ¿verdad? Porque sería como que yo estoy en un lado diferente y el Mesías está en otro lado. No, ¿verdad? No funciona así. Entonces él seguía dando testimonio aparte del Mesías, seguía haciendo otras cosas, alejado del Mesías, y no se daba cuenta Juan Bautista que su misión, la más importante misión de él era servir al Mesías, convertirse en el discípulo número uno que nunca lo hizo. Y entonces Juan Bautista, eh, después de que los escribí, los fariseos recibieran de Jesús, ¿verdad? La, 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 la confirmación de que Juan era Elías, lo que repito, Jesús le dijo a los discípulos de él que Juan era Elías. Entonces los discípulos de Jesús andaban repitiendo esto a todos lados, ¿verdad? ¿Cómo dice tu maestro que Jesús, que Juan es Elías? Perdón, ¿cómo dice tu maestro que él es el Mesías si todavía no ha venido Elías? Entonces los discípulos decían, no, sí, Elías ya vino, Elías es Juan Bautista, decían los discípulos. Constantemente daban este testimonio de que Juan era Elías. Entonces los escribas y los fariseos fueron a Juan a preguntarle si realmente él era Elías, así como decía Jesús. Aquí en Juan 1, 19 al 21 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Está bien, ¿verdad? Es cierto, él no es el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. Y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Él respondió, no. Entonces, vemos aquí que Juan Bautista da un testimonio diferente al que dio Jesús. Jesús dice que Juan era Elías y Juan Bautista dice que él no es Elías. Entonces hay dos versiones diferentes. Por lo tanto, el pueblo tuvo que seguir una de las dos versiones. O sigue la de Jesús o sigue la de Juan Bautista, porque son dos versiones diferentes. Y el pueblo, por supuesto, ¿a quién creen que iban a elegir el pueblo? ¿Con quién creen ustedes que el pueblo estaba más inspirado? Si nosotros nos ponemos a ver a Jesús, sus antecedentes y cómo él era, ¿verdad? A la vista del pueblo, Jesús parecía ser un joven pobre e ignorante. Jesús se crió en la casa de José como aprendiz de carpintero y no recibió mucha educación, de hecho. Jesús parecía ser un blasfemo también. Dijo que descendió del cielo, aunque había nacido en la tierra. Y decía muchas cosas escandalosas Jesús, ¿verdad? Además dijo que él era más grande que el templo santo, que era lo más sagrado para el pueblo judío, y que podría destruirlo y construirlo en 3 días, decía. Entonces, todas estas afirmaciones de Jesús eran muy escandalosas, la verdad, a los ojos de los escribas y los fariseos, y parecía una persona muy arrogante, ¿verdad? Un don nadie que nadie supo de dónde salió, ¿verdad? Jesús, un don nadie, y diciendo estas cosas, ¿verdad? En contra
de las leyes y normas establecidas, o sea, que parecían herejía. Jesús decía, el que ama más a su padre, a su madre, no es digno de mí. Y verdad, y antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Decía Jesús. Entonces, como un desconocido va a ser, decían los escribas y los fariseos seguramente, como un desconocido, ¿verdad? Que se junta con pecadores, prostitutas, va a decir que antes de que fuese Abraham, él es. Abraham, nuestro padre de la fe, ¿verdad? Imagínense una persona que ellos consideraban muy sagrada. Sin embargo, Jesús se anteponía ante él como siendo que, haciéndose llamar principal o superior a él incluso, ¿verdad? ¿Estaba en lo correcto? Jesús sí está en lo correcto porque ya nosotros ya sabemos la verdad, ¿verdad? Pero en esa época, en la época de Jesús, era muy difícil. Las cosas que Jesús decía eran muy difíciles de decirlas, pero él tuvo que decirlas a pesar de todo. Y a nosotros ahora nos parecen cosas bonitas, cosas que nos inspiran, ¿verdad? Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito escuchar eso, claro, porque sabemos que Jesús es el Mesías. Pero escucharlo de un don nadie, ¿verdad? Digamos que estemos nosotros así y de pronto aparezca un vago en la calle, así, alguien que no conocemos, qué sé yo, y que nos diga que Él es el camino, la verdad y la vida y no podemos ir al Padre sino a través de Él. Entonces, imagínense que una persona así vaya a la iglesia y que diga esto, la iglesia, pues, todo el mundo lo ignora, seguro, y se lo llevan al manicomio, a la cárcel, a encerrarlo, eh, por decir esas locuras, ¿verdad? Entonces, así fue Jesús en su época. Eran cosas muy duras de decir, aunque ahora nos parecen a nosotros cosas muy bonitas de escuchar. Sin embargo, en la época de Jesús eran muy duras de decir. Eso de que, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Ni siquiera el supremo sacerdote, ¿verdad? Podría ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, estas cosas así, por supuesto, parecía una persona muy arrogante a los ojos de los escribas y los fariseos y del pueblo entero en sí, este tipo de declaraciones. Pero como repito, Jesús no tenía nadie más que dijera esas cosas, él tuvo que decirlas por él mismo. Porque cuando uno se echa flores uno mismo, ¿verdad? Sí, suena arrogante. Suena arrogante. Es más bonito, es mejor, es lo indicado que alguien más dé testimonio de uno, ¿verdad? O de la otra persona. Cuando alguien más habla de alguien, entonces es más válido, ya no se ve feo, ya no se ve mal. La persona lo considera que bueno, ¿verdad? Entonces Juan Bautista necesitaba a esa persona que dijera estas palabras. Y esa persona era, perdón, Jesús necesitaba a estas personas que dijera esas palabras. Jesús necesitaba a Juan Bautista que dijera, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. Y yo soy primero en demostrarlo uniéndome a Él, porque el testimonio no se da solo con decirlo una vez, solo con las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento y se van, se olvidan. Pasa el día, pasa el mes, pasa el año, y aquellas palabras pues ahí quedaron, ¿verdad? Nadie las escribió, nadie las apuntó, nadie las grabó, pero la acción, lo que yo hago, eso perdura. Si mi palabra va acompañado de mi acción, entonces eso sí dura para siempre. ¿Qué quiere decir? Juan Bautista sí dio testimonio de Jesús en el momento en que él estaba inspirado al ver la paloma descender del cielo. Claro, al semejante inspiración y escuchar la voz de Dios decir, este es mi hijo amado, en cual yo me complazco. Por supuesto que él dio testimonio en ese momento. Entonces, pero el testimonio llegó ahí nomás, solo en palabras. No continuó multiplicando eso. Vamos a verlo ahorita. Y entonces el testimonio más grande que nosotros vamos a dar es con nuestras acciones. ¿Qué hacemos nosotros? No con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Por supuesto, lo que hacemos, lo que decimos, tiene que ir acompañado con lo que hacemos eh, para que tenga fuerza. Pero si solo decimos cosas y decimos, pero estamos haciendo otras cosas y hacemos otras cosas y nuestras acciones son diferentes, entonces no, eso que decimos no tiene credibilidad, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos, a pesar de que no hablemos muchas cosas, pero si lo hacemos, si estamos presentes, si estamos ahí, si participamos, entonces eso habla mucho más que cualquier otra palabra que nosotros vayamos a decir, ¿verdad?
Entonces, en este punto, vemos que Jesús parecía ser un destructor de las leyes mosaicas, como dice la diapositiva. Dijo que también tenía autoridad de perdonar los pecados. Imagínense, qué escandaloso de pensar de que alguien diga eso, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tuvo que decirlo. Entonces, hacía sentir a los escribas y los fariseos como alguien que estaba por encima de las leyes mosaicas incluso. Ahora, si nosotros comparamos a Jesús, vamos a pasar estos versículos porque ya los mencioné ahorita. Si nosotros comparamos a Juan Bautista con Jesús, Juan Bautista era muy diferente. Juan Bautista nació de una familia prominente. Su padre, Zacarías, sumo sacerdote, eh, ocurrió milagro en su nacimiento, se quedó mudo. Y él llevaba una vida ascética en el desierto, comiendo saltamontes y miel silvestre. Su vida era tan diferente a la de las demás personas que parecía tan grande que los sacerdotes y mucha gente pensaron en su corazón que incluso Juan podría ser el Mesías. O sea, era tan admirable la vida de Juan Bautista, tan impecable, llevaba una vida muy buena. eh, claro, por supuesto, él estaba eh, cuidando su misión, ¿verdad? Eso es muy importante. Él estaba cuidando la misión que él tenía, que es preparar el camino del Señor. Y para eso tiene que cuidarse a él mismo, tiene que cuidar su figura, tiene que cuidar lo que las personas ven de él. Entonces, eso es muy importante y lo hizo bien, Juan. Sin lugar a dudas, él lo hizo bien. Y él, porque eso es lo de verdad, el capítulo de Lucas 3:15 nos lo aclara más, estando el pueblo en expectación, pensando que todo en sus corazones quizá que Juan fuera el Cristo. Lucas 3:15. Entonces él hizo bien su trabajo en ese aspecto. Este versículo lo vamos a pasar porque es sobre el milagro que ocurrió el nacimiento de Juan. O sea, ese milagro que la gente observó de cómo Zacarías se quedó mudo. O sea que Juan Bautista hizo muy bien su trabajo en el punto de vista de que él sí cuidó su figura, cuidó su misión de preparar el camino del Señor, ¿verdad? Estaba listo ya para comenzar su misión. Solo le faltaba algo a Juan Bautista y era encontrar al Señor, al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y Juan estaba perdiendo dirección, Dios ya no estaba encontrando la dirección, ¿verdad? Él andaba por un lado, Jesús por otro. Entonces Dios termina revelándole a Juan que él le iba a revelar al día siguiente porque Juan iba a bautizar al río. Entonces Dios le dijo a Juan de que ese día iba a llegar el Mesías a bautizar. Entonces Juan recibió esta revelación de Dios. Entonces el día siguiente Juan, muy emocionado, ¿verdad? Porque ese día iba a conocer al Mesías. Entonces tuvo que recibir esta revelación de Dios porque Juan estaba perdiendo el hilo de su misión. Estaba yéndose por un rumbo diferente. Por eso yo siempre digo que las revelaciones, los sueños, lo que son este tipo de experiencias espirituales, sí, son bonitas, no digo que no, pero es mejor cuando uno entiende por su propia cuenta, cuando no necesita que Dios intervenga para que la persona no se desvíe. Es mejor cuando uno entiende uno mismo. Entonces no se crean especiales o grandiosos porque tienen revelaciones o sueños o porque Dios les habla, etcétera. No se crean especiales, lo contrario, más bien eso quiere decir que te estás desviando y que Dios te quiere que no te desvíes, ¿me entiendes? Al contrario, eso no es especial, eso es algo para que vos rectifiques el camino malo que estás llevando, ¿me entiendes? Por supuesto, Dios te da esa revelación para que no termines siempre continuando. Y es bonito, por supuesto, recibir esas revelaciones y esas inspiraciones de Dios y esos sueños, ¿verdad? De revelaciones. Pero es mejor, si nosotros entendemos, corazón de Dios es mejor cuando nosotros entendemos por nuestra propia cuenta. Y por nuestra propia cuenta seguimos el camino que tenemos que hacer. No, sin necesitar de que Dios nos revele algo, ¿verdad? Porque tiene más valor al final. Repito, todo lo que es milagro, todo lo que es gracia de Dios se paga. No hay nada gratis en el universo. Eso es que existe. La suerte no existe, ¿verdad? Todo tiene un precio. Esa es la ley de indemnización, una ley universal. Entonces, si nosotros recibimos un milagro o algo,
hay un precio a pagar por eso. Ya sea que lo pagamos antes o lo pagamos después o lo estamos pagando, ¿verdad? Pero nada es gratis. Entonces, por lo tanto, la inspiración y las revelaciones tampoco son gratis. Por eso le digo yo que es mejor cuando nosotros entendemos por nuestra propia cuenta lo que tenemos que hacer, sin necesidad de que Dios nos esté diciendo o revelando cosas, ¿verdad? Que está bien, pues, bonito, pues, pero si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos una revelación si ya sé que tengo que seguir los principios de Dios, si ya tengo que ser obediente, tengo que seguir los mandamientos de Dios? Entonces, ¿qué otra revelación más quiero? Si ya tengo la revelación de los principios de Dios, los mandamientos de Dios, esa es la revelación ya, hecha carne, hecha sustancial, ¿me entienden? Entonces, repito, entonces, no crean no se crean grandiosos entonces porque reciben revelaciones o tienen sueños, porque mejor es cuando hacen las cosas que tienen que hacer correctamente sin que Dios les esté revelando o diciendo las cosas, ¿verdad? Así como le pasó a Juan Bautista. Juan Bautista estaba perdiendo dirección, entonces Dios tuvo que decirle, no, entonces vení para acá, te voy a decir que el Mesías va a ir donde vos el día de mañana y vos lo vas a bautizar. Entonces Juan Bautista ese día llegó al río, ¿verdad? Con mucho, me imagino, emocionado porque iba a conocer al Mesías. Y en ese momento entonces Juan Bautista ve que viene su primo, Jesús. Porque Jesús no era un desconocido para Juan, sino que ellos eran primos. Entonces, de pronto Juan Bautista ve esta paloma que desciende sobre Jesús y una voz que dice, este es mi hijo amado a quien yo me complazco, a él oír. Y entonces Juan Bautista, semejante revelación que él tuvo en ese momento, dio testimonio de Jesús en ese momento. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, ¿verdad? Los que le oyen, ¿verdad? Los que le siguen a él. Entonces, claro, dio testimonio de Jesús al ver semejante revelación, al ver semejante acontecimiento, de ver la paloma descender y esa voz de Dios escuchando, diciendo, este es mi hijo amado. Entonces, claramente, Dios le está revelando a Juan ahí, este es el Mesías. Ya no siga haciendo otro tipo de misiones, otro tipo de cosas horizontales que no tienen nada que ver. Yo te llamé a preparar el camino del Mesías, yo te llamé a asistir al Mesías, yo te llamé a servir al Mesías como discípulo número uno. Y esa es la misión que quiero que hagas, le decía Dios a Juan, ¿verdad? Y por eso Dios le reveló eso a Juan. Y Juan dio testimonio, por supuesto, y eso está en la Biblia, está registrado en la Biblia, lo hemos visto en películas, ¿verdad? En Juan 1:32 al 34, eso fue lo que le dije, lo que Dios le dijo a Juan, ¿verdad? Le dice, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Dice, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, dice. Pero vean cómo habla Juan, vean cómo se refiere Juan sobre Jesús. Dice, y vi al Espíritu que descendía sobre el cielo como paloma, dice, y permaneció sobre él. O sea, sobre su primo, ¿verdad? Repito, Juan conocía a Jesús ya. Y yo no le conocía, dice. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, dice. Y dice Juan, yo no le conocía, o sea, yo no me lo esperaba, como decir. O sea, yo no pensaba que Jesús fuera el Mesías, ¿verdad? Cuando Juan dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, como quien dice, yo ni me imaginaba, ¿verdad? Que Jesús iba a ser el Mesías, ni siquiera pasaba por mi mente, porque Jesús lo conocía, era su primo. Sin embargo, dice, yo ni idea tenía de que Jesús iba a ser el Mesías, pero el que me envió a bautizar, dice, es que él me dijo, dice, sobre quien vea descender el Espíritu. O sea, es por él es que yo doy testimonio de que Jesús es el Mesías. Pero los ojos de Juan no miraban en Jesús nada, ¿verdad? No miraban al Mesías.
era su primo, lo conocía. Entonces, eh, bueno, él dio testimonio, pero repito, él no se lo esperaba. Por eso decía, yo no le conocía, o sea, como quien dice, no me lo esperaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan también tenía un concepto diferente del Mesías también. Recuerden los preconceptos, tener preconceptos de cómo va a ser el Mesías, quién es el Mesías. Recuerden, Juan decía, yo no soy digno de atarle sus sandalias, decía Juan. El que viene detrás de mí, yo no soy digno de atarle las sandalias, dice, y es más poderoso que yo. Y cuando ve que es su primo Jesús, ¿verdad? O sea, seguro Juan se imaginaba un rey, quién sabe cómo, ¿verdad? Con un cetro de oro, con una corona de diamantes, con quién sabe qué semejante rey se imaginaba Juan, con una capa de oro así quién sabe cómo se lo imaginaba el Mesías. Que él decía que no era digno ni siquiera de atarle las sandalias. Pero cuando mira que es su primo Jesús, como quien dice, se quedó así, ¿verdad? Como, no lo puedo creer, o yo no le conocía, o nunca me lo podía imaginar, decía, se quedó así, ¿verdad? Pero claro, dio testimonio en ese momento, porque por supuesto escuchó la voz y escuchó y vio la paloma. Es una revelación espiritual, pero hasta ahí, ¿verdad? Si nosotros vemos la Biblia, ese es el único momento en que Juan dio testimonio a Jesús. Más adelante no hay ningún registro en la Biblia de que Juan se unió a Jesús, de que Juan peleó por Jesús, de que Juan dio testimonio más de Jesús, de que Juan enseñó los evangelios, de que Juan estuvo con Jesús. Nada, no hay nada. De que Juan lo defendió a Jesús, nada. Eso es lo único que hay en la Biblia, esas palabras. Y como dije anteriormente, las palabras no son suficientes. Nosotros podemos decir cualquier cosa en un momento de inspiración que tengamos en el día. Pero al momento siguiente ya estamos pensando diferente, ya cuando la inspiración se nos va, ¿verdad? Ya tenemos otro tipo de pensamiento y le decimos otras palabras, pueden ser incluso diferentes a las que dijimos antes. Entonces, Juan Bautista estaba inspirado en ese momento, por supuesto, pero cuando una vez que ya se le fue la inspiración, comenzó a dudar, ¿será que realmente esa paloma se posó, es el Espíritu Santo o de casualidad una paloma cualquiera se posó sobre Jesús? ¿Será que realmente él es el Mesías? Empezó a dudar Juan. Empezó la duda en Juan. Entonces las palabras no son suficientes, sino que también tiene que ir acompañado con acción. ¿Y qué acción iba a tener que hacer Juan? Unirse a Jesús, convertirse en el discípulo número uno de Jesús. Sin embargo, esto nunca lo hizo. Como repito, ellos seguían dando testimonio separado. Juan por un lado seguía haciendo sus cosas, bautizando gente, y Jesús por otro lado. Ahí vemos en esa pintura, ¿verdad? El río, Jesús en la parte izquierda y Juan Bautista y el discípulo de Juan señalando a Jesús, diciendo, mira, ahí está el que tú diste testimonio, y todos van a él. Eso lo vemos en este versículo. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él, como diciéndole, ¿verdad? Tú diste testimonio de él, pero entonces, ¿por qué no vamos con él a unirnos, ¿verdad? Lo confrontaron a Juan, ¿verdad? Porque notaban en Juan, por supuesto, este conflicto, esta duda, ¿verdad? Si estás diciendo que él es el Mesías, el Hijo de Dios, entonces, ¿qué estamos esperando, verdad? Ellos notaban en Juan esa duda, esa contradicción, y por eso le preguntaban eso. Juan seguía teniendo a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondió Juan? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan 3:30. Y esa respuesta fue tomada como algo noble. Sin embargo, algo noble, ¿por qué? Porque está deseando con su corazón que Jesús crezca. Qué bonito. Él está deseándole lo mejor para Jesús, que Él crezca y que yo mengue. Pero en realidad es una respuesta un poco eh, quitándose de la responsabilidad, porque Él no se daba cuenta de que Jesús iba a crecer si Él se unía a Jesús. Jesús estaba esperando a que Juan se uniera y que le siguiera y que de esa manera crecer juntos.
¿Por qué él tiene que crecer y Juan tiene que disminuir? Si la providencia de Dios es una sola, hay un solo Dios verdadero, el reino de los cielos es uno solo, por lo tanto el trabajo hacia el reino de los cielos tiene que ser en conjunto y juntos, ¿verdad? Juntos, tanto Juan como Jesús, crecer juntos. ¿Por qué tiene uno que crecer y el otro menguar? Juan dijo esto, ¿verdad? Parecía una respuesta que le estaba deseando el bien a Jesús, deseando que Jesús creciera. Sin embargo, en realidad es una respuesta como, ¿verdad? Así como un poco apartada, dudando siempre. O sea, como aquella persona que, eh, ¿verdad? Que, digamos, hay un grupo de personas haciendo un trabajo, ¿verdad? Y entonces hay una persona que solo lo está viendo ahí y hay un grupo de gente ahí trabajando fuerte, creando, digamos una estatua, un edificio, digamos. Entonces esa persona que los está viendo, solo los está viendo así de lejos, ¿verdad? Del otro lado del río. Entonces cuando ya termina la construcción, cuando ya termina la obra, esta otra persona que lo estaba viendo, solamente al final, ¿verdad? Como ya vio que fue un éxito, ¿verdad? No fue un fracaso esa obra, o sea, fue un éxito. Entonces él, si al final, cuando van a tomar la foto, ya él solo se pone ahí a la par y ya, ahí tuve yo también, ¿verdad? No arriesgué nada, ¿verdad? Porque no me arriesgué al irme al otro lado y pudiera ser un fracaso. Y entonces ahí, al final siempre aparece. Entonces la respuesta de Juan era esa. Él no quiso arriesgar. ¿Quién no quiso arriesgar todo lo que él había acumulado de reputación ante el pueblo? Y su figura como Juan Bautista, su figura como la segunda venida de Elías. Él no quería arriesgar eso y por eso decidió permanecer en la duda. En la duda, él nunca dijo que Jesús no era el Mesías, él no dijo eso, pero tampoco nunca lo apoyó, sino que se mantuvo ahí en la duda, ahí esperando a ver, que esperemos a ver que él crezca. Y eso es una actitud incorrecta, es una actitud incorrecta. Por eso Jesús dijo más tarde, aquel que quiera perder su vida, por mí la encontrará. El que quiera ganarla, la perderá. O sea, aquel que quiera encontrar su vida, la perderá. Y aquel que la pierda, por mí la encontrará. Y por eso a Juan Bautista terminaron cortándole la cabeza, ¿verdad? Porque él se permaneció en la duda siempre, no arriesgando eso que que él tenía, esa reputación ante el pueblo que él tenía. ¿Por qué? Porque si él declaraba y se unía a Jesús físicamente y se convertía en el discípulo número uno de Jesús, y Jesús resultaba que no era el Mesías, entonces él quedaba mal, ¿verdad? Ante el pueblo, toda su reputación se venía abajo. Por lo tanto, él se mantenía al margen siempre en la duda, pero no se daba cuenta también de que él era la figura importante y principal que el Mesías estaba necesitando para que el pueblo se uniera al Mesías. ¿Por qué? Porque detrás de Juan estaba el pueblo entero unido. Eso es lo que tenemos que entender. Según lo que vemos en esta gráfica, aquí el pueblo judío, los líderes religiosos, todos estaban unidos a Juan Bautista. Por eso, si Juan se unía a Jesús, todo el pueblo de Israel se hubiera unido a Jesús también, sin problema. Por lo tanto, la providencia de establecer el reino de los cielos hubiera tenido éxito en la época de Jesús. Pero debido a que Juan Bautista no se unió a Jesús, entonces tampoco los líderes religiosos ni el pueblo judío se unieron. Y al final, los cristianos, que fueron otros pueblos, no solo los israelitas, sino otros pueblos, terminaron uniéndose a Jesús crucificado espiritualmente. Pero ya vemos entonces cuál era la importancia enorme de la misión de Juan Bautista, de poder ser ese puente que conectaba al pueblo con Jesús. Jesús no tenía la fama ni la reputación que tenía Juan, pero Jesús sí tenía el poder de Dios, ¿verdad? El linaje original de Dios. Y Juan Bautista tenía esa herramienta que Jesús necesitaba para expandir ese linaje y esa verdad de Dios. ¿Verdad? Porque una vez que Jesús se convertía en el Rey de Reyes a nivel nacional, a nivel de Israel, ya luego de eso podía expandirse a otras naciones y conquistar el mundo fácilmente. Pero primero tenía que empezar a nivel nacional. Y vamos a leer este último versículo, ¿verdad? Que ya nos declara fácilmente de que Juan Bautista terminó dudando. Y esa fue la causa por la cual Jesús tuvo que tomar el camino de la cruz, porque Juan Bautista falló en su misión. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que debía venir?
o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan y los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces, mientras los discípulos de Juan se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, dice el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, la persona, la última, ¿verdad? Que entra rozando los pelos en el alambre, como dicen, ¿verdad? Es mayor que él, o sea que Juan no iba a estar en el reino de los cielos, ¿verdad? A pesar de que de los nacidos de mujer es el más grande, dice, de todos los nacidos de mujer. ¿Por qué? Porque Juan era un profeta contemporáneo con el Mesías. O sea, todos los profetas habían dado testimonio indirectamente del Mesías, pero Juan era el único profeta de todos los profetas de la Biblia que tenía al Mesías viviendo con él en su época. Para todos los profetas habían dado testimonio de Jesús solamente indirectamente, pero él tenía al Mesías a la par y podía dar testimonio directamente. Por eso era el más grande de todos los profetas. Sin embargo, terminó decapitado porque no cumplió con su misión. Motivos por la incredulidad de Juan. No conocía la providencia de Dios, juzgó al Mesías con patrones humanos. Repito, cuando se le terminó la inspiración, comenzó a ver a Jesús como su primo y etcétera, ¿verdad? Y a imaginarse cosas. Tenía una idea errada con respecto al Mesías, ¿verdad? Pensaba que era un rey, quién sabe cómo. Y cuando ve que era su primo. Porque el Mesías, de así tenemos que aprender nosotros que el Mesías es una persona común y corriente, con las mismas necesidades físicas, ¿verdad? Y espirituales que nosotros. La única diferencia es que el Mesías tiene un linaje diferente, eso es lo único. De ahí es una persona normal, ¿verdad? Es más normal incluso que nosotros. Entonces también Juan tenía prestigio y posición social que no quiso arriesgar. Por eso tenemos que tener cuidado de eso también, ¿verdad? Eh, no vaya a ser que nosotros, oh, uy, ¿qué va a decir? Que nosotros asistamos a una conferencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un título enorme, somos el jefe, o el rey de quién sabe qué país, ¿verdad? Entonces, más difícil a esas personas, ¿verdad? Poder entrarles, porque tienen una posición eh, social y un prestigio muy elevado. Por eso las personas más humildes, más que no tienen ese tipo de posición, son más fáciles de que la palabra de Dios pueda entrar, ¿verdad? Porque las otras personas con ese tipo de posición social, así como Juan, no se juntan, ¿verdad? Ese tipo de actividades, porque siempre están pensando en el qué dirán, ¿verdad? ¿Qué dirán? Entonces, eso es muy peligroso, ¿verdad? Pues hermanos, muchas gracias. Vamos a dejar la conferencia el día de hoy aquí. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en los comentarios o los que se encuentran aquí en Zoom pueden abrir su micrófono o los que se encuentran en las diferentes plataformas sociales pueden escribir en los comentarios, ¿verdad? Esta ha sido la conferencia del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario o algo que quieran agregar, o si no, pues pasamos a tomar la foto del día de hoy, ¿verdad? Ok, pasamos a tomar la foto, así que hagan su mejor sonrisa. Permítanme, vamos a tomar la foto, ahora sí, uno, dos, tres. Ok.
Ok, muchísimas gracias, creo, pero a ver, una más. Bien, muchísimas gracias entonces por esa foto. Vamos a estar Muy pendientes bueno, entonces en las conferencias y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. muy buena, muy buena. Adiós. Bye bye, Bye. saludes.